Bueno, pues muy buenas noches. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a esperar un poquito a que se empiece a conectar alguien. Va a ser breve, no va a ser largo este video. Lo quiero hacer breve, pero lo quiero hacer directo, conciso. Entonces vamos a esperar un poquito. Yo sé que el día de hoy es un día especial, las mañanitas de la Virgen, y yo sé que mucha gente por ahí anda también en sus parroquias, pero creo que es importante. Así es que ya veo que se empiezan a conectar algunos hermanitos. Dios los bendiga, muy buenas noches. Quisiera pedirles que me manden un mensajito por ahí a ver si se escucha bien mi voz. Hermanito por ahí, Chamín Cabañas, por ahí anda el hermanito Eliel Antonio, hermanito PDS, bueno, por ahí anda también conectado. Así es de que si me quieren mandar por ahí un mensajito a ver si se escucha bien la voz, se escucha bien, no se escucha bien, se los agradecería para poder dar inicio a este enlace. Por favor, a ver, espero ahí un mensajito. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Vamos a ver, espero un poquito a ver si aparece el mensaje. Hermanito Eliel Antonio nos saluda desde West Palm Beach. Dios los bendiga, muy buenas noches. ¿Se escucha bien? Me pueden mandar un mensajillo por ahí a ver si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bajito? ¿Se escucha? ¿Cómo se escucha? Por favor. Es importante para poder dar el mensaje. Si no se oye bien, pues no llega el mensaje a ningún lado. Vamos a ver. Ok, perfecto, hermanito Eliel Antonio, Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, hermanito Chamín Cabañas. Gracias. Entonces vamos a dar inicio con esto. Es una pequeña reflexión. Me pareció interesante hablar un poquito sobre este día, el día del 11 de diciembre, que es el día que celebramos las vísperas de del cumpleaños de la Virgen, 12 de diciembre, de la Virgen de Guadalupe. Olinda Isabel, por ahí también ya se conectó. La hermanita Ninfa Macías también ya está conectada. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Este día, bueno, pues es importante. Hermanita Frisia Silva, Dios me la bendiga, también muy buenas noches. Este día pues es importante, ¿no? Salí a trabajar en la mañana y bueno, como estamos acostumbrados nosotros cada año, vemos mucha gente que va de peregrinación desde la madrugada, salen temprano a la Basílica de Nuestra Madre de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México. Y es bonito, es impresionante ver a tanta gente que va de peregrinación, la gente con su estandarte de la Virgen, con sus playeras, camisas, o con una imagen de la Virgen amarrada, ¿no? Como si fuera una capa. Es increíble, ¿no? Ver a tanta gente que vaya a visitar a Nuestra Madre en el día de su cumpleaños o en el día de la Virgen. Pero hermanito Alexander Romero también ya se conectó. Hermanita Olinda Isabel por ahí anda. Dios me la bendiga, hermanita, muchísimas gracias. Pero es importante. Qué bueno, hermanito Alexander, dice el hermanito Alexander Romero, que pronto va a estar aquí en México. Dios me lo bendiga, hermano, que todo salga bien y que bueno, pues Dios me lo traiga con mucho bien y con mucha salud aquí a su casa. Entonces es increíble, ¿no? Es increíble y es muy bonito ver a tanta gente que tiene una devoción para ir a ver a la Santísima Virgen María, pero sigue siendo para mí algo pues triste, en parte porque vemos a tanta gente que asiste a la Basílica de Nuestra Madre de Guadalupe año tras año, pero mucha de esa gente solamente se para en la iglesia el día 11 de diciembre a darle las mañanitas a la Virgen María, o el día 12 de diciembre exactamente. Hay veces que hay gente que no se para en misa
en todo el año, más que el 12 de diciembre se acerca a la Virgen. Y digo esto porque es importante para nosotros como cristianos, como católicos, tener la devoción a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque siendo nuestra abogada, siendo la Madre del Señor, obviamente es nuestra abogada en cuanto a nuestros auxilios, nuestras rogativas. Ella pide a su Hijo Santísimo por nosotros, y obviamente siendo la Madre del Señor, pues obviamente el Señor no le niega absolutamente nada, ¿no? Y esto es precisamente a lo que yo me refiero. Podemos tener a veces una devoción de ir cada año, y a veces lo hacemos con mucha fe, aunque sea una vez al año, pero de nada nos sirve, mis queridos hermanos, ir a la Basílica de Guadalupe, pararse temprano, pararse en la madrugada, ir a visitar a la Santísima Virgen María el día 11 de diciembre, cuando saliendo de allí seguimos en borracheras, cuando saliendo de ir a saludar o a festejar o a bendecir a nuestra Madre, regresamos con el mismo adulterio, regresamos con las mismas borracheras, regresamos con la misma adicción a la pornografía, regresamos con la misma adicción a las drogas, seguimos siendo proxenetas. Bueno, para aquellos que no saben qué es proxenetas, aquellas personas que requieren el servicio de las mujeres que obviamente tienen una vida fácil, ¿no? O que venden sus cuerpos o que rentan su cuerpo. La prostitución, ¿no? Que se dedican a la prostitución. Eso se le llama proxenetas, aquellos que contratan a estas mujeres. Entonces, no tiene caso, mis hermanos, que vayamos o tengamos una devoción de cada año ir a la basílica si realmente no vivimos conforme lo que hacemos un día al año. Y esto hablando de los que van en peregrinación, pero de los que van a misa cada 8 días y que seguimos con las mismas prácticas, seguimos con las mismas adicciones o seguimos con las mismas necedades de seguir ofendiendo a Dios, pues simple y sencillamente pues nuestra fe es vana. Todo lo que hagamos es vano, completamente. Y en este día precisamente quiero hablarles porque yo había dicho o yo había anunciado que no iba a hacer más videos porque obviamente pues no tenía cómo poder transmitir, ¿no es cierto? Hermanita Vicky Alcalde por ahí anda, Dios me la bendiga, hermanita, muy buenas noches. Luis Hernández, Dios lo bendiga, hermano, muy buenas noches. Qué bueno, mi hermanita Frisia Silva, qué bueno que usted asistió, pero usted obviamente y todos los hermanos que están aquí presentes y los que se van a conectar, obviamente es gente que busca, que sigue la palabra de Dios, que lee la palabra de Dios, que asiste a misa cada 8 días con regularidad en días de guardar, como lo manda la Santa Iglesia. Entonces, yo a lo que me refiero es a aquellas personas que tienen una devoción de cada año ir a hacer una peregrinación, pero que en todo el año no se paran para nada en la iglesia. A veces me imagino ni siquiera se han de acordar de siquiera darle gracias a Dios o de pedirle intercesión a nuestra Madre. Solamente el día 12 de diciembre es cuando van a acercarse a la iglesia. Y eso es verdaderamente lamentable, ¿no? Hermanito Miguel Guillermo Aquino, Dios me lo bendiga. Guillermo Valdés, Dios me lo bendiga. Muy buenas noches. Entonces, mis queridos hermanos, a eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Y específicamente a este tipo de redes, las redes sociales. Hermanita Miriam Corabi, Dios me la bendiga, hermana. Muy buenas noches. Entonces, a esto es a lo que yo me refiero, a las redes sociales. Yo había anunciado que ya no iba a hacer debate o ya no iba a hacer publicaciones, ya no iba a estar en redes sociales porque no tenía los medios para poder transmitir. Gracias a Dios y a un hermano, que no voy a dar el nombre por supuesto, pero se comunicó conmigo brindándome su apoyo, ¿sí? Entonces, gracias a eso es que ahorita nuevamente volvimos a estar publicando y ahorita estamos nuevamente transmitiendo en vivo.
¿sí? De no ser por el Señor y por estas personas que tan amablemente se comunicó conmigo este hermanito, pues es que seguimos aquí trabajando. Y si no fuera así, pues realmente pues estuviéramos solamente con el deseo de poder hablar y con tantas cosas que decir sin poder hacerlo. Y lamentablemente pues ahora, más bien afortunadamente ahora podemos hacerlo. Puedo darme esa oportunidad de decirles lo que en verdad tengo que decirles ahora. Y esto es que muchas veces cuando he anunciado que ya no voy a transmitir o que ya no voy a debatir, hermanitos se comunican conmigo o me dicen que no deje de predicar, que no deje de anunciar, que no deje de denunciar, porque obviamente hay pocos que denuncian, hay muchos que solapan o que se quedan callados, y entonces es necesario personas que denuncien y que sigan predicando la verdad. Puedo ser a veces muy rudo, puedo ser a veces muy, muy duro, muy fuerte en mis mensajes, pero simple y sencillamente digo la verdad. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Por eso les comentaba y por eso quise iniciar con los hermanos de la peregrinación. Hay mucha gente que no va a misa en todo el año, pero el 11 de diciembre sí lo hace. Exactamente, hermano Guillermo Valdés. Exactamente. Hermanito Chinito Chan, Dios me lo bendiga, hermano. Muy buenas noches. Hermanita Beatriz Guerrero, Dios me la bendiga. Aquí ya estamos listos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que ser sincero con ustedes, ¿sí? Hay algo que me preocupa y se los tengo que decir. Cuando los hermanos me hablan, comentan, me dicen que no me vaya, que no deje de predicar, que siga yo anunciando, que siga denunciando, eso a mí me motiva, porque sé que hay gente que realmente quiere seguir escuchando la verdad y quiere seguir escuchando qué es lo que se está haciendo mal por parte de algunos personajes dentro de la iglesia, ya sea clero, ya sea obispado o ya sea laicado, ¿sí? Y hemos denunciado muchísimo en este canal, pero una de las cosas que a mí realmente me preocupan, hermanito Pablo Torres, muy buenas noches, hermanito Vicente Rauda, Dios me lo bendiga, hermano, hasta El Salvador. Una de las cosas que me preocupa es que a mí me invitan a seguir trabajando, a seguir denunciando, a seguir investigando, porque esto de hacer denuncias no es porque ya lo vi en una publicación y la voy a hacer. Yo tengo que meterme, tengo que investigar, tengo que ver qué es lo que está pasando realmente, quién lo dijo, quién no lo dijo, dónde fue, cómo fue, y entonces yo les doy a ustedes las denuncias y los alerto a todos y cada uno de ustedes para que pues sigan ustedes conociendo a aquellas personas que son falsos apóstoles de Cristo, para que tengan cuidado de esos lobos rapaces. Pero ¿cuál es el asunto? Que yo hago denuncias y tengo que estudiar, tengo que investigar. Cuando hago temas que son obviamente tocantes a todo lo que está sucediendo ahora dentro del mundo entero, no solamente de la iglesia, sino que del mundo entero. Tengo alrededor de 1100 suscriptores o amigos aquí en este su espacio, y solamente de 3 a 5 personas son aquellas que comparten. ¿Y dónde están las 1000 y tantas personas restantes? O no les interesa el contenido, o no se quieren meter en problemas con sus amigos. Porque cuando hacemos denuncias, hermanito Darwin Castillo, Dios me lo bendiga, hermanito Gustavo Pérez, Dios me lo bendiga, hermano, hermanita Lorena Gutiérrez, Dios me la bendiga, hermanita. Entonces, cuando
yo veo que no se comparte el material, tanto escrito como en videos, me vienen a la mente dos cosas. O el material no les interesa, o no comparten porque no quieren meterse en problemas, porque no quieren que otra gente diga, mira, él es seguidor de Frankie Garcés, el cismático, esta persona sigue a este antipapa, entonces ella también es antipapa, ¿sí? Son las dos cosas que me pasan por la mente. O no les interesa el material, o realmente tenemos miedo a que nos etiqueten como otro antipapa, como otro anticatólico, como otro cismático, y por eso todo se queda aquí mismo. Entonces, si a mí me piden, hermanos, que yo siga anunciando y denunciando el mensaje del Evangelio y los abusos que se cometen dentro de la iglesia, pero no se comparte el material, yo les publiqué hace unos días, es como mi predicación y mis denuncias son como ese árbol que cruje y que cae en medio del bosque, alejado de la ciudad, y la ciudad, por obvio, ni cuenta se da que ese árbol ha caído. Entonces, si queremos pues que se siga predicando, que se siga enseñando, que se siga denunciando y que se sigan exhibiendo a los mentirosos y a los falsos cristianos, es necesario hacer ver al mundo lo que está pasando. Y es necesario compartir, obviamente, el material. Yo se los he dicho infinidad de veces, el Padre Toro lo ha dicho infinidad de veces. Compartiendo el material también se evangeliza. Usted lleva ese mensaje tan solo con compartir, porque sus amigos ven su publicación y hay gente que piensa igual que nosotros, solamente que a veces está escondida porque está inundada de gente que ahorita está en relativismo, que ahorita está sin saber para dónde ir, como dice la Escritura y como decía el Señor Jesús, están como ovejas sin pastor, no saben si jalo para allá o jalo para acá. Entonces, cuando ven que hay gente que está trabajando, está haciendo denuncias, que está haciendo todo lo posible por llevar el Evangelio lo más puro posible, ¿sí? Entonces es cuando la gente dice, bueno, mira, yo pensé que era el único, pero no, ya veo que hay más gente, y entonces ese mensaje se empieza a compartir. ¿Y por qué les digo esto, mis queridos hermanos? Ahora sí vamos a entrar en cosas serias. Hermanito Pablo Torres, Dios me lo bendiga. Araceli de la Cruz, Dios me la bendiga, mi querida hermana, muy buenas noches. Mari Graciela, también por ahí anda conectada. Antonio Lee, Dios me lo bendiga. Hermanita Miriam Corabi dice, algo no está bien. A ver, ¿se escucha entrelazado? Como que se corta, mis queridos hermanos, ¿se corta? A ver, porque la hermanita Miriam Corabi dice que como que se escucha entrelazado. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? Porque no quiero este tipo de situaciones. Quiero que el mensaje se oiga bien, porque es necesario que se escuche claro. Entonces, hermanita Ninfa Macías, buenas noches. Dice la hermanita Olinda Isabel que se escucha bien. Bueno, posiblemente sea cuestión de internet, ¿vale? O de la señal. Sigamos entonces. Ahora sí vamos a entrar en materia, ¿vale? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les empiezo a decir que bueno, pues no se comparte y todo eso? No es porque diga, es que quiero miles de likes. Yo no quiero likes, yo se los he dicho. Si en mi publicación no tengo ni un solo like, está perfecto, pero que tenga yo, se compartió 100 veces, se compartió 80 veces. Yo no quiero likes, quiero que el mensaje se comparta, que el mensaje se difunda, que el mensaje llegue no solamente a este espacio, sino que llegue a todas partes del mundo, porque si este mensaje se queda aquí únicamente, la gente de afuera no lo conoce y nunca lo va a conocer. Esa es mi preocupación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Recuerdan que el año pasado, 2021, yo les avisé, prácticamente los estuve como que previniendo. El gobierno de México estaba haciendo una propuesta para silenciar a la Iglesia Católica y obviamente a los pastores que todavía son conservadores, que se iba a prohibir la prédica
¿sí?, sobre aquellas personas, obviamente homosexuales, aquellas que practican la homosexualidad, aquellas mujeres que abortan y que están luchando por el aborto, aquellos que están promoviendo la ideología de género. Yo se los dije y se los avisé, les leí el documento, les dije quién era la diputada de Partido Morena que estaba haciendo estaba haciendo una propuesta. Ya la había hecho, pero todavía faltaba que se llevara a la Cámara de Senadores y todo eso, ¿sí? Bueno, pues hace unos días les publiqué. Eso ya es una realidad. Como vuelvo a repetir, yo se los avisé desde el año pasado y a nadie le interesó. A nadie de México le importó. Solamente compartieron como 2 personas por ahí que vi que habían compartido esa publicación. A nadie más le interesó. Y ahora tenemos las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias para aquellos que todavía ni siquiera están enterados de eso? Todo sacerdote, predicador, pastor, que trate de ayudar a que una persona homosexual que que ya no quiere ser homosexual, que se equivocó en su decisión y que quiere volver nuevamente a su vida como Dios se la regaló, con su sexo ya sea masculino o femenino, se va a hacer acreedor de pasar meses en la cárcel y con una multa de varias décimas de miles de pesos para todo el que quiera ayudar a que esa persona regrese a su sexualidad original. Esto incluye, por supuesto, apoyo económico o apoyo espiritual. Ahí entra la iglesia, los pastores, predicadores como nosotros. Ahí entra la medicina, porque la medicina no puede tampoco, obviamente ahí entra la psiquiatría, tampoco puede un psicólogo, tampoco puede un psicólogo, ¿sí?, volverlo a dirigir psicológicamente a esta persona, porque tiene obviamente un trastorno y obviamente es una enfermedad psicológica. Entonces tampoco puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la ley ahora. Yo se los avisé desde hace un año, hermanos. Y vuelvo y repito, y a nadie le interesó. Entonces ese es el sentido del por qué les pido que yo no quiero likes en ningún momento. Yo quiero que el mensaje se comparta. Porque así advertimos, avisamos y preparamos a todo el país, y no solamente en el país, porque todo lo que sucede aquí en México ahorita trae repercusiones en toda Latinoamérica. Lo mismo que pasa con Argentina. Si Argentina aprueba el aborto, como lo fue en el 2020, inmediatamente todos los países latinoamericanos empezaron a aprobar uno por uno el aborto. Lo mismo pasó en México. Se luchó por años se luchó y nunca se había aceptado el aborto o la despenalización del aborto. ¿Y qué pasó? Argentina aprueba, los países latinoamericanos vienen aprobando lo mismo y México fue inmediatamente a hacer lo mismo. ¿Qué pasó en Argentina? Se violó la Constitución, pasaron los documentos y los artículos de la Constitución, se los pasaron por el arco del triunfo, violaron la Constitución y aprobaron lo que a ellos se les pegó la gana. ¿Qué pasó en México? Exactamente lo mismo. Se brincaron la Constitución, la escupieron y aprobaron algo que era inconstitucional, algo que era ilegal. Y ahora, Canadá, que ya tiene prohibidos los signos religiosos en vía pública y en lugares oficiales como, no sé, la Suprema Corte, el banco, cualquier de ese tipo de cosas, no puedes traer un crucifijo o un rosario porque entonces eres acreedor a una multa. Bueno, aquí en México, bueno, les voy a contar una historia antes de darles todo este asunto, ¿vale?
Ustedes recordarán la época del nazismo, ¿no? La época de los nazis y de Hitler y todo ese tipo de asunto, ¿no? Hermanito Alexander Galamés, Dios me lo bendiga, muy buenas noches. Hermanito Rigo Sebastián, muy buenas noches. María Brown, también por ahí se están conectando. Dios me los bendiga. Bueno, resulta que todos conocemos la historia de los nazis, que fue una de las historias más nefastas en la historia de nuestro mundo, ¿sí? Uno de los personajes más diabólicos, asesinos, criminales que hemos conocido en toda la historia, Adolfo Hitler. Después de que fueron derrotados los nazis, los alemanes, después de que fueron derrotados, ¿qué fue lo que sucedió? El pueblo alemán, el gobierno se da cuenta de todas las atrocidades, reacciona y ve todas las atrocidades y abominaciones que había hecho Adolfo Hitler, junto con obviamente su ejército, y mucha gente ya estaba cauterizada en su mente, tenía mentalidad nazista. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que el gobierno se dio a la tarea de borrar por completo todo lo que fuera nazi, o lo que tuviera que ver con el nazismo. ¿Cómo lo hicieron? Empezaron primero borrando el nombre de Hitler, prohibiendo el nombre de Hitler. De hecho, hasta el día de hoy, ustedes van a Alemania y no pueden mencionar a Hitler por ningún motivo, porque entonces se hacen acreedores es una falta, ¿no? Está penado en Alemania mencionar a Hitler, ¿vale? Pero no era suficiente. ¿Por qué? Porque gran parte del país, de la sociedad alemana, tenía la mentalidad de Hitler, tenía una mentalidad nazi. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que erradicar completamente todo lo que tuviera que ver o que estuviera relacionado con el nazismo. Entonces empezaron quitando los signos nazis de lo que fue la Suprema Corte de Justicia, lo que fue todo lo que era gobierno. Obviamente empezaron a quitar todos los signos nazis y todo lo que estuviera relacionado con él. Después se empezó a prohibir en las calles, en los bancos, en las plazas, ¿sí? Poco a poco se fue quitando cada uno de esos signos para que la gente empezara a olvidarse de lo que era la época más oscura de ese país, que fue el nazismo, ¿no es cierto? Entonces, eso fue lo que realmente vino sucediendo hasta el día de hoy. Incluso ahora ya quedó erradicado completamente lo que es el nazismo. Nadie puede salir a la calle, ni siquiera para ellos es repulsivo que una persona salga a la calle y diga viva Hitler. Eso realmente es nefasto y es obviamente condenado por toda la sociedad ahora en Alemania, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque da la casualidad, mis queridos hermanos, que ahora, no solamente en México, sino en prácticamente todo el mundo, están quitando a Dios de la mentalidad y del corazón de la humanidad. Aquí en México el año pasado se prohibió la celebración a la Virgen María y el gobierno hizo una burla de eso. El mismo presidente se burló de que no había ninguna celebración en la Basílica de Guadalupe. Después, hace poco, prohíbe el gobierno que se exhibiera cualquier tipo de ofrenda como el nacimiento del niño Jesús, cualquier representación del nacimiento en lugares públicos. ¿Sí? En las iglesias, en las escuelas, no puedes hablar de Dios. Y esto está en todo el mundo. En las escuelas no puedes hablar acerca de Dios. Pero en Estados Unidos no está prohibido hablar de Dios, pero ya hay una religión, ya hay una clase más bien que te habla de Satanás. O sea, es una clase extraoficial, fuera de la iglesia, que reúne a todos los niños y te hablan exactamente de lo que es el demonio. O sea, te prohíben hablar de Dios, pero te están metiendo al diablo por otro lado.
Y esto no nos damos cuenta de eso. Y yo no he visto a ninguna persona, bueno, sí he visto a muy pocos en las redes sociales, que estén denunciando esto. Yo les compartí un video, y ese video se compartió una vez nada más. Todas las veces que se ha compartido es porque yo lo he compartido en mis grupos y en mis páginas. Y vuelvo y repito, o no nos interesa el mensaje, o estamos de acuerdo con ello. Porque en Estados Unidos es, digamos, es la cuna de todas las abominaciones. Se empieza con algo allí y después los países que son lamebotas de Estados Unidos inmediatamente quieren imitar lo que hace Estados Unidos. Entonces, aquí en México no puedes hablar de Dios. En la escuela te está prohibiendo quitar, que no se exhiba públicamente una representación del nacimiento de nuestro Mesías. Están tratando de esquivar cualquier fiesta que sea dedicada a la Santísima Virgen María o a nuestro Señor. Qué casualidad que el día de la Virgen pues muere Vicente Fernández, y toda la gente estuvo publicando y compartiendo y comentando acerca de Vicente, y que en paz descanse, y que esto y lo otro. Por ahí un sacerdote ignorante, por ahí le pone que Vicente ya estaba cantándole las mañanitas allá a la Virgen, cuando sabemos que Vicente Fernández fue un señor masón. O sea, fue más importante el acontecimiento de la muerte de este señor que la festividad de la Santísima Virgen María, ¿no es cierto? Y así hemos visto alrededor del mundo cómo es que una persona muere justamente en fechas donde se celebra o a la Virgen María o a nuestro Señor. Entonces, eso claramente, mi querido hermano Pablo Torres, eso es una estupidez de grado sumo de parte de este gobierno. Eso de decir que no se debe realizar movimientos porque no hay presupuesto. No, es que no es así, ¿sí? O sea, no hay presupuesto para poner un nacimiento que la gente vea, que es el recordatorio o ¿cómo podemos decir? Es la renovación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque por falta de presupuesto, pero sí tenemos presupuesto, ¿no?, para crear unas, ¿cómo se le llama?, para crear un aeropuerto que sirvió para maldita la cosa, que hasta el día de hoy no funciona, ¿sí?, para crear un tren Maya, que igual sirve para maldita la cosa. Se gastaron el dinero y no han hecho absolutamente nada, ¿sí? O sea, para eso hay presupuesto, para que gasten ellos y sus familias, porque pues vemos los hijos del presidente, ¿no?, con zapatos de 35,000 pesos, de 45,000 unos tenis, ¿no?, paseándose lujosamente, pero no hay presupuesto para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el problema es que todo esto se queda aquí, en este grupo. Todo esto se queda aquí, la información se queda aquí, no sale hacia afuera. ¿Por qué? No tengo idea. Lo que sí es que, así como con Hitler y el nazismo en Alemania, que erradicaron completamente esa mentalidad, racista, ¿no?, esa mentalidad de superioridad, esa mentalidad mediocre que tenían ellos, de que nada más nosotros somos los elegidos, somos los superiores y todos los demás son inferiores por debajo de nosotros, etcétera, y podemos hacer con ellos lo que queramos. Como ya se erradicó, se logró erradicar todo eso, quitando pieza por pieza de la mentalidad de la nación. Están haciendo lo mismo con el cristianismo y la religión católica en México y en el mundo.
y no nos ha caído el 20, hermanos. Hasta el día de hoy no nos ha caído el 20. Les hemos avisado, les hemos, pues puede ser así como una advertencia, ¿no? Les notificamos porque estamos advirtiendo a la gente lo que viene, porque ya está en los papeles del gobierno estas iniciativas, y sigue sin importarnos. ¿Por qué sigue sin importarnos? Estamos viendo que en el mundo y en nuestro propio país nos quieren arrancar a Dios del corazón, nos quieren quitar a nuestra Santísima Virgen, nos quieren quitar la fe a como dé lugar. Y aún así, ¿estamos cruzados de brazos? ¿O estamos sentados viendo la televisión, viendo la Rosa de Guadalupe, creyéndonos bien católicos porque vemos la Rosa de Guadalupe, hermanos? Es en verdad, es real lo que yo me doy cuenta día con día. Porque si les digo vamos a hacer un grupo para prepararnos, para estar siempre atentos a lo que son las sectas protestantes, para saber cómo desmentir, cómo refutar sus argumentos, cómo poder desmentirlos en ese momento, ¿por qué no nos interesa? ¿Por qué seguimos siendo indiferentes a todo lo que está sucediendo? ¿Por qué no queremos formarnos? ¿Por qué no nos queremos preparar? ¿Por qué tenemos que esperar como lo pasó el año pasado? ¿Sí? Cuando se despenaliza el aborto por completo. ¿Por qué entonces salieron sacerdotes y obispos a marchar cuando desde el 2020, que estaba la pandemia en su pleno apogeo, ¿sí? Cuando nos citaron a nosotros para marchar, antes de que ya lo habían intentado una vez, o quisieron intentarlo en esa época, a mediados de año del 2020, y sin embargo nos citaron para protestar y para marchar en contra de eso, y ahí estuvimos sin importarnos que incluso perdiéramos nuestra vida, porque no estábamos tan informados, ¿no?, de que era una pandemia. Entonces pues creíamos todavía que pues había riesgo, y aún así estuvimos ahí arriesgando nuestras propias vidas para defender la vida de los que no tenían voz todavía. ¿Por qué ningún sacerdote estuvo allí con nosotros? ¿Por qué no hubo un obispo que estuviera ahí con nosotros? No hubo ninguno. Yo estuve allí. Habían unas religiosas por ahí. Habían pastores protestantes. Sí, habían pastores protestantes. Habían sectas allí reunidas con nosotros. Sacerdotes no hubo ninguno. Obispos no hubo absolutamente nadie. ¿Por qué se hicieron los sordos cuando estuvimos nosotros marchando y estuvimos pidiendo que la gente se manifestara? ¿Por qué no se manifestaron con nosotros? ¿Por qué no estuvieron apoyándonos ahí? ¿Por qué tuvieron que salir después de que el gobierno dicta que ya está despenalizado el aborto en todo el país? Cuando se aprobó eso, ¿por qué entonces salieron corriendo luego los sacerdotes y obispos a marchar? Si ya estaba dada la orden, ya se había aprobado, ya estaba despenalizado, ¿ya para qué salían a marchar? ¿Ya para qué salían a manifestarse? No iban a cambiar esa decisión. ¿Para qué rayos salieron a marchar después? Se hubieran quedado escondidos como lo hicieron en el 2020. ¿Por qué tenemos que esperar siempre a que hasta que ya nos llega el agua hasta el cuello, cuando ya casi no podemos respirar porque estamos asfixiándonos? ¿Por qué entonces tenemos que salir o tratar de luchar en ese momento? ¿Y por qué no luchar desde el principio? La hermanita Lorena, que por aquí anda conectada, ella y yo tenemos una comunicación y tenemos algunas cosas que hemos platicado. Sabe perfectamente cómo están haciendo ahora en la iglesia, ¿sí?, para enseñar cosas que no se deben hacer, cosas que incluso van en contra de la doctrina de la iglesia. Y yo esto lo he compartido con mucha gente, lo he compartido aquí en público, ¿sí? Hemos compartido cómo es que ahora la iglesia pues está saturada también de gente perversa, ¿sí?, que trata obviamente
de arrancarnos nuestra fe verdadera y tratarnos de introducir una doctrina que no se ha practicado en estos 20 siglos. Y nos la quieren meter ahorita. Y mucha gente está cayendo en eso. Mucha gente que se dice bien católica, bien predicadores, bien espirituales, defienden la masonería, defienden a sacerdotes homosexuales que promueven la homosexualidad dentro de la iglesia, apoyan ciegamente a un presidente que es abortista, que es pro LGBT y que es pro identidad de género y tantas idioteces. Y lo siguen y lo defienden a capa y espada, y eso sí se dicen bien católicos. Se dicen que son bien católicos de hueso colorado. ¿Y nosotros qué hacemos, hermanos? Si todo lo que se publica, si todo lo que se denuncia, si todo lo que se expone, ¿sí?, se queda aquí. Aquí se queda. Y esto precisamente es un grito ahogado en medio de la nada, que no llega más allá de unos cuantos pasos. Porque no se difunde el mensaje, porque tenemos miedo a que nos etiqueten también como antipapas, como cismáticos, como anticatólicos, como sedevacantes, como benevacantes, como herejes, porque tenemos miedo, porque si compartimos me van a etiquetar también igual que él, y no, pues no, mejor aquí, no, mejor así, ¿no? Y ese es el verdadero problema. Y esa es la situación que está pasando en la iglesia el día de hoy. Y precisamente aquí en México, que tenemos la residencia de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, aquí viviendo en México, le hemos dado la espalda todos le hemos dado la espalda. Una de las cosas tiene mucha razón mi querida hermanita Lorena. AMLO consagró a México al demonio, pero le voy a decir una cosa, algo que dijo, no recuerdo si fue el padre Fortea o fue no recuerdo si fue padre Fortea, pero lo voy a decir. El que un presidente, ¿sí?, consagre a un país al demonio, esa consagración no es válida por una razón. Porque para consagrar un país al diablo, todos y cada uno de los habitantes tienen que estar de acuerdo en esa consagración y participar de ella. Él puede hacer brujería, sí, hizo muchas brujerías y lo sigue haciendo. Pero esas brujerías única y exclusivamente afectan a todos aquellos que apoyan al presidente. Y obviamente a todos aquellos que ni siquiera se paran en misa, que no saben si son chicha o limonada, como dice el Padre Toro, que no saben si son católicos o son protestantes o son ateos, no sé, yo soy católico, pero pues a mi manera, ¿no? O sea, yo vivo mi fe, pero pues a mi manera. Y es la mejor manera de no vivir una fe. Hermanita hermanita Nico Naima, Dios me la bendiga, hermanita, muy buenas noches. Hermanita Dolores Mata, por ahí también se conectó. Hermanito Iván García, también muy buenas noches. ¿Sí? Entonces, esa consagración únicamente es para todos aquellos que siguen al presidente, ¿no? Para los que no lo seguimos, para los que para nosotros es una persona nefasta, ¿sí?, que es un cero a la izquierda y que nosotros tratamos de estar lo más posible cerca de Dios, obviamente esa consagración pues no nos llega a nosotros, nos afecta en el aspecto ya sea pues económico, porque obviamente se está derrumbando el país, no, la gente no se da cuenta. Hay gente ignorante que todavía sigue diciendo, no, México es un país que está trabajando
muy bien, ahorita el presidente está levantando el país, no sé en qué carajo lo está levantando, porque cada vez el país se hunde en todo, no hay economía, estamos peor todavía endeudados con Estados Unidos, la deuda externa ha crecido increíblemente, ¿sí? En narcotráfico, en homicidios, en violencia, en delincuencia, ha crecido infinitamente. Somos ahora el país peor de todo el mundo. ¿En qué carajos está haciendo bien las cosas este nefasto personaje que se sienta ahora en Los Pinos? Nada. En nada está ayudando al país. Bueno, sí, a hundirlo. Y eso es precisamente lo que causa, o las consecuencias de que nos hemos quedado callados. Y precisamente en este país tan bendecido por Dios, porque aquí vino la Virgen a quedarse, a morar, es precisamente el país más nefasto que existe. Bueno, sabemos que China es otro tantito, y sabemos que Venezuela como está, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero se supondría que tenemos el auxilio y el amparo de nuestra Santísima Madre, de la Madre del Señor. No es cualquier tontería. La Madre del Rey de Reyes quiso vivir en nuestro país. Quiso vivir aquí. ¿Qué más bendición queremos? Y sin embargo, ¿qué hemos hecho? Exactamente hicimos lo mismo que los judíos con Jesucristo. Tenían al Rey de Reyes, al Mesías, al Hijo del Dios encarnado, que vino a rescatarlos a ellos, porque vino Dios, Jesucristo, vino a rescatar a su pueblo, o sea, al pueblo judío, y el pueblo judío lo mató. Y ahora México hace lo mismo con la Santísima Virgen María. La Virgen María quiso morar en nuestro país. ¿Y qué hemos hecho de ello? Veamos, volteemos a cualquier parte, volteemos a Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Durango, Guerrero, Puebla, el Distrito Federal. Eso es lo que hemos hecho. Y seguimos sin importarnos. Cuando empezamos la transmisión habían 20 personas conectadas. Ahora ya tenemos 8, 7 personas. Y por eso es que el país cada vez se hunde más. Por eso es que no estamos haciendo absolutamente nada, ni en las redes sociales, ni fuera de las redes sociales. Vuelvo y repito, porque o no les interesa el mensaje, o simple y sencillamente está mejor el chisme. Vamos a ver en los grupos de debates, a ver quién se está mentando la madre, a ver si el protestante le está mentando la madre al católico, o el católico al revés. Vamos a ver. Eso es lo que importa más ahorita. Y yo he visto muchos hermanos, muy buenos hermanos, dedicados, que comparten muy buenos posts, muy buenos estudios, ¿sí? Y que mejor han decidido pues retirarse de las redes sociales y trabajar mejor en su comunidad, porque nos hemos dado cuenta, o porque han visto que verdaderamente el mensaje realmente no importa. Importan los insultos, o importan los debates, que es bueno, por supuesto que es bueno, pero el debate no lo es todo. El debate únicamente te enseña los argumentos que utilizan algunos protestantes, porque no todos los mismos argumentos los utilizan todos los protestantes,
pero te enseña a que cómo puedes responderle a ciertos argumentos equivocados. Pero un estudio te enseña a que tú conozcas y primeramente tú creas en la doctrina de la iglesia. Y cuando tú crees en la doctrina de la iglesia, amas la doctrina de la iglesia porque sabes que no existe otra igual. Y cuando amas esa doctrina, la defiendes. Entonces, no puedes decirte, bueno, pues es que yo no sabía nada de la apologética y apenas pues tengo como 6 meses y ya voy a defender. No. Las cosas no son así. Si tú no sabías absolutamente nada de tu fe y ya empezaste medio a ver cómo se desmienten protestantes, no quieras empezar a volar cuando ni siquiera has aprendido a gatear. Primero tienes que conocer tu fe, estar seguro de tu fe, amar tu fe, y después de que ames tu fe, entonces después la puedes defender. Y eso no es lo que estamos haciendo. Mucha gente copia unas partes de algunos estudios, copia 2, 3 citas bíblicas y se las pega al protestante y ya le dice refutado, pero está igual, no sabe nada tampoco, solamente lo que hace es copiar y pegar. A diferencia de nosotros, que nos hemos llevado años estudiando antes de empezar a debatir, años. Yo tengo 10 años aquí en las redes sociales. Se dice fácil, pero no es nada fácil. Porque yo me pasé desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la mañana leyendo todo el día, casi por 3 años consecutivos. Y mi esposa puede dar testimonio de eso. Todo el santo día leyendo. ¿Sí? Y yo no fui a ninguna escuela de formación. Yo no fui a ninguna escuela teológica. Yo fui un autodidacta. Primero porque no tengo los medios. No tengo los medios para ir a una universidad, ir a una escuela de teología. Ni siquiera tengo los medios para comprar un buen libro. Por eso, si ustedes ven, cuando luego llego a sacar libros, ¿sí?, o llego a sacar libros de algunos estudios, tengo que mandarlos a imprimir yo, porque comprar un libro cuesta muy caro. Estamos hablando de 800, 900, 1000, 1200 pesos. Dinero que no tengo. Entonces lo que tengo que hacer es buscarlo en PDF, si es que lo llego a encontrar, y entonces lo mando a imprimir. Es la única forma en la que yo puedo instruirme. Yo no tengo los medios para ir a una escuela. Yo sigo siendo autodidacta. Yo sigo estudiando. Me sigo educando a mí mismo. ¿En qué? Obviamente basado en la doctrina de la iglesia, en el magisterio de la Santa Iglesia y la tradición de los apóstoles. Pero yo solo he tenido que estudiar. Y por eso cuando yo les digo a mis hermanos, yo quiero compartir lo que yo sé, lo que yo me he costado, lo que me ha costado quemarme las pestañas por años. Y quiero compartírselos a mis hermanos de mis comunidades, a la gente a la que yo voy y les predico. Y a la gente no le interesa. Y es gratis, hermanos. Y es gratis. Cuando al sectario le dicen, vamos a invitar al pastor que viene de Venezuela, que viene de Guatemala, que viene de El Salvador, que viene de otro país, todos y cada uno de ellos tienen que cooperar, todos tienen que entrar con billete. Primero, para traerlo, sus pasajes, sus viáticos, hotel, comidas, etc. Y después de que está la prédica, pues tiene que entrarle con el diezmo, por supuesto. Todo es cobrado en las sectas protestantes y todos ahí colaboran. En la Iglesia Católica se les da gratis. Y créanme, mis queridos hermanos, lo que se les da de parte de nosotros, como mi hermano Frank Morera y todos los predicadores que obviamente predican la verdad,
no las tonterías que ahorita estamos viendo, no tiene precio alguno. Y ustedes ven que todos mis hermanos, como Frank Morera, a quien le mando un gran abrazo y que me ha apoyado también bastante, ¿sí?, con escritos, me ha mandado también material para yo predicar, para yo seguir adelante. Tampoco él ha cobrado nada, tampoco él lo cobra. En su comunidad él tiene clases 2 días por semana y todo es gratis. No cobra. Pero el católico siempre es perezoso. Y para todo. Si es perezoso para la fe, cuanto más es perezoso para lo que sucede con el gobierno. Y muchos ignorantes dicen, ay no, ya va a empezar a hablar de política. No, ay no, es que la religión no se mezcla con la política. O sea, ¿qué son idiotas? Con el perdón de la palabra. O sea, ¿qué son idiotas o qué? Dios puso gobernantes, y lo dice la misma Escritura. Dios puso a gente que gobernara las naciones. ¿Para qué? Para llevarlas según el corazón de Dios. Y por eso es que cada uno de los gobiernos han eliminado a la religión católica, ¿sí?, de la política. Les cuento algo así rápido. Aquí en México, los jesuitas, cuando quitaron a los jesuitas y expulsaron a los jesuitas, a la Iglesia Católica se le quitaron privilegios. Aquí en México no está la ley de que está separación de Iglesia y Estado. La Iglesia está sometida al Estado. Y el que me diga que no, lo debatimos. La Iglesia está sometida al Estado. ¿Desde cuándo? Desde Benito Juárez, 1814 en adelante. La Iglesia tenía el privilegio de estar en la política, no como político, no como diputado o aspirante a la presidencia, no. Estaba allí para asesorar a la gente política y que gobernara a su pueblo de Dios conforme a sus mandatos. Tenía el privilegio de enseñar clases de Biblia en todas y cada una de las escuelas, desde nivel kinder hasta universidad. Le fue quitado. ¿Por qué? Porque no les convenía. Porque ahora te dicen que Dios no existe. La Iglesia tenía ese privilegio. Se le fue quitado. Y en segunda, y por último, la Iglesia también tenía, como en el Vaticano, que la gente que hacía donaciones a la Iglesia, bueno, la Iglesia iba guardando esas donaciones. Había gente que no tenía dinero, pero que le daba algo de oro, que era valioso, algunos cuadros, cualquier cosa que tuviera. Y la Iglesia tenía y guardaba todo eso, ¿sí? Bueno, pues gracias al señor Benito Juárez, tan amablemente, ¿sí?, le robó a la Iglesia Católica, ¿sí?, más de 2,000 toneladas de oro que había recaudado la Iglesia con donaciones del pueblo por 200 años. Durante 200 años la Iglesia pues iba guardando obviamente todo lo que la gente le donaba y le iba dando. Bueno, pues el señor Benito Juárez le roba todas estas toneladas de oro y las reparte ¿en qué? A la masonería mexicana, que es una de las logias, si no es que la logía más poderosa económicamente en todo el mundo. ¿Gracias a quién? Pues al señor Benito Juárez. Y precisamente esos privilegios que le habían sido quitados a la Iglesia, ¿sí?, cuando viene Plutarco Elías Calles, ¿qué es lo que sucede? Pues que se trata de eliminar lo que ahorita estamos viendo, ¿no? Eliminar a la Iglesia Católica por completo del país, del corazón y del pensamiento de la gente. Y estos grandes hombres, ¿sí?, decidieron pelear para recuperar los beneficios que se le habían quitado a la Iglesia, gracias a algunos obispos traidores, ¿sí?,
pues nada más lo que se consiguió fue que se siguiera celebrando la misa, pero los beneficios que tenía la iglesia pues jamás se le dieron hasta el día de hoy y jamás se le van a dar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hemos dicho todo esto, cuando hemos denunciado todo esto? Se queda aquí, vuelvo a lo mismo, hermanos. Es que un mensaje no se expande si no se comparte. Es como un mensaje anterior, ¿no? Que había una... exactamente, hermana Lorena. Benito Juárez era masón. Y la mayoría de ellos, Plutarco Elías Calles, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces hay muchísimos. De hecho, han sido muy pocos los que no han sido masones. Contados 2 o 3 por ahí. Entonces, es como un mensaje que se les amarraba a la patita a una paloma mensajera y se mandaba. Si la paloma era asesinada, si se la comía otro animal, pues el mensaje nunca llegaba. Nunca se compartió ese mensaje y la noticia nunca llegó. Así mismo pasa ahorita. Si las denuncias, si las prédicas, ¿sí? Toda la refutación que yo hice al señor Richmond Meléndez acerca de la masonería, aquí se quedó. ¿Quién la compartió? Si acaso 3 personas. 2 videos. Casi 4 horas, hablando de puro magisterio de la iglesia. Solamente los papas de la iglesia, a partir de 1700, y todos los documentos magisteriales de la Santa Iglesia Católica hablando sobre la masonería. ¿Y a quién le interesó? Como a 3 personas. Y por eso es que este señor sigue en las redes sociales y en los grupitos engañando a los bobos. ¿Por qué? Porque el mensaje, las refutaciones, ¿sí?, jamás llegan a otros lados, jamás salen de aquí. Y ese es el problema. Pero lo peor es que en estas fechas sentimos que estamos bien inspirados, sentimos que estamos bien espirituales, porque pues obviamente son fechas que desde estos días ya se siente un ambiente más como navideño, como que te dan ganas de que a todo mundo quieres saludar y hermano, ¿cómo está? Hola por allá y hola por acá, ¿no? Todavía tenemos esa mentalidad así como que de que vemos la nieve caer y por ahí llega Santa Claus y todo el mundo convive y todo el mundo cena y todo el mundo feliz y cantan villancicos, etcétera, etcétera. Y eso no, mis hermanos. Eso no es así. La natividad la tenemos que vivir todos los 365 días del año. 7 días a la semana, 24 horas al día. No solamente en 2 semanas al año. No solamente el día de la Virgen María. O no solamente el día de la fiesta patronal de nuestra comunidad. Y es por eso que la Iglesia Católica se ve o se está viendo en muchos problemas. Porque no haya cómo agradar a la gente. La iglesia no está para agradar a la gente. La iglesia está para agradar a Dios. La iglesia única y exclusivamente su trabajo es adorar a su Señor y enseñar a otros a adorarlo. Nada más. No tiene que andar buscando, vamos a agradarle a este grupo, pues que ya se separaron, pero pues que por ahí tenemos 1 o 2 cositas en común. Y pues nos reunimos todos y hacemos un culto y todos felices. No, señores. No, señores. Y los que vieron el debate de Guillermo Estrada hace un par de horas, saben perfectamente que así fue. Arrianismo y todo ese tipo de herejías que se estaban predicando en contra de lo que ya se había enseñado, lo que había dejado el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó? Para afuera, mis hijos. ¿No les gusta?
¿No les gusta lo que enseñó nuestro Dios Jesucristo? ¿No les gusta lo que nos dejó? ¿No les gusta su doctrina? Vámonos. Fuera, aquí no caben. Ah, no, pero hoy no. Hoy tenemos que ser misericordiosos. Acoger a todo el mundo, abrazar a todo el mundo. Y lo peor, ahorita lo que estamos viendo es abrazar la naturaleza, cuidar los árboles, las plantas, el agua. Por supuesto que hay que cuidarla siempre, ¿sí? Pero ahora esa es la doctrina, el naturalismo. ¿Acaso ven que se habla de arrepentimiento, conversión, perdón de pecados, sacrificios? No. Ahorita es naturaleza, cambio climático. Estamos desesperados por el cambio climático. Calentamiento global. Tenemos que hacer algo urgente para remediar esto del cambio climático. ¿Por qué no decimos tenemos que hacer algo urgente con esta matanza de niños por nacer para prevenir, para evitar eso? ¿Por qué no decimos tenemos que hacer algo y ya para evitar tantos secuestros, asesinatos, tanta gente que se está metiendo cada día más en lo que es la brujería, en lo que es la santería, el chamanismo, supersticiones? Tenemos que hacer algo y acomodar lugar para evitar que la gente se salga de la iglesia y se vaya a las sectas protestantes. Eso no importa. Ahí luego. Pues, total. En todas las religiones te llevan al mismo Dios. Eso se nos dice también en el día de ahora. Es más importante el calentamiento global que la salvación de las almas. Es más importante ahora evitar o prevenir un calentamiento global que evitar la muerte y la matanza de miles y millones de niños en el vientre. Ahora es más importante eso. Mi querido sacerdote, mi amigo el cura Enrique Carrión, Dios me lo bendiga. Un abrazo bien fuerte desde aquí de México. Mi querido padre, pues bienvenido, muy buenas noches. Dios lo siga bendiciendo con esa sabiduría para que nos siga ilustrando también a nosotros. Y ese es el verdadero motivo, hermanos. Que el mensaje no llega a todos los que debería de llegar, porque el mensaje se queda aquí únicamente. Y prácticamente lo podemos ver en cualquier canal de prédicas, ¿no? Incluso yo lo he visto con el padre, mi amigo el cura. Entran a comentar miles y miles de personas, pero se comparte muy poquito. Entonces, pues el mensaje es para eso. El mensaje de la palabra de Dios, de la salvación, del arrepentimiento, conversión. El mensaje se tiene que predicar siempre. No estar viendo cómo evitamos un calentamiento global. Tenemos que ver cómo la gente se acerque más a Dios y se convierta, deje la fornicación, deje el adulterio, deje la adicción a la pornografía, deje las drogas, deje el alcoholismo. Eso es lo que tenemos que prevenir. Creo que todos y cada uno de nosotros sabemos y estamos perfectamente conscientes que estamos viviendo los últimos tiempos según la Escritura. Todavía no viene el Señor, por supuesto, pero estamos viendo los signos. Estamos empezando a ver los signos. Y aún así seguimos todavía pensando en
en la inmortalidad del cangrejo. Todavía seguimos pensando que eso viene, eso todavía falta mucho, es lejano. No, ya estamos a las puertas. Dijo el Señor Jesús en Mateo 24. Ustedes, les decía a los judíos, ¿no? Ustedes que ven, que saben leer las estaciones de los tiempos, ¿no? Cuando ven allá a lo lejos que empiezan a caer las hojas, bueno, ya viene el otoño, ya no tarda el otoño. Así mismo ustedes tenemos que empezar a ver verdaderamente que ya están aquí los signos de los últimos tiempos. Y tenemos que despertar ya. O van a esperar aquí en México, por ejemplo, ¿sí? O van a seguir esperando que llegue la iniciativa de que digan la Iglesia Católica o las iglesias solamente pueden predicar acerca de la naturaleza. No van a poder predicar sobre pecados. No se va a poder predicar. Al que se sorprenda predicando sobre eso, se le va a cerrar el templo definitivamente. Estamos esperando que lleguen esos tiempos y no tarda, porque así como vemos las cosas en México y en varias partes del mundo, así como vemos las cosas, no va a tardar en que nos van a prohibir hasta predicar lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice el hermanito Guillermo Valdés: los estados que están pagando las tragedias son los mismos que están corrompidos en la sodomía y el aborto. Hermanito Guillermo Valdés, no hay un solo estado de la República Mexicana que no esté sufriendo asesinatos, secuestros, violaciones, asesinatos, drogadicción, corrupción. No hay un solo estado en el país de México que no esté sufriendo nada de eso. Todo el país está sufriendo. Y por eso ahora somos el país número 1, ¿sí?, en corrupción, narcotráfico. De hecho, un ejemplo así bien sencillo. Recordarán ustedes que por allá hace unos 2, 3 años hubo un personaje de Honduras, si no mal recuerdo, que salió insultando a los católicos, ¿no? Digo a los católicos, a los mexicanos. Bueno, mucha gente le respondió en video diciéndole que tuviera cuidado, porque en México es la mata de los narcotraficantes. Y en México un narcotraficante es cosa seria. Pues esta persona pensó que era pura broma, puro juego, y volvió a hacer otro video. Pues enseguida lo fueron a buscar hasta allá, hasta su país, se metieron a su casa, ¿sí? Y después salió él haciendo un video que ya lo dejaran, que era una broma, que solamente lo hizo por una broma. Y él mismo lo dice: ya se metieron a mi casa, ya tienen el nombre de mi madre, de mis hermanas, de mi familia, ¿sí? Estamos amenazados. Varios por ahí que salieron haciendo un video de TikTok ofendiendo a los mexicanos. Fueron a buscarlos hasta allá. De hecho, hubo un caso en la primera oleada de inmigrantes aquí en México, aquí en Tijuana. Un hondureño, precisamente, salió diciendo en televisión abierta que, a final de cuentas, que iban a llegar más hondureños y que los mexicanos que estaban ahí, los de Tijuana que estaban por ahí, que no se le iban a acabar y que iban a ver cómo les tocaba. Bueno, pues esa noche no lo dejaron terminar la noche. Lo secuestraron, lo levantaron, el cartel de Tijuana, ¿sí?, y lo ejecutaron. Entonces, México es un gran país,
pero también México es un país de mucho cuidado. Por eso le digo, mi querido hermano Guillermo Valdés, todo México está sufriendo. Porque cuando un presidente les da un mensaje a los narcotraficantes y a todos los secuestradores, toda aquella persona que hace el mal, y les dice: nosotros no vamos a responder las agresiones, tenemos la ley de abrazos y no balazos. Le está dando un claro ejemplo, o le está dando un mensaje muy claro de decirles: hagan lo que se les pega a su regalada gana, que nosotros no nos vamos a meter en problemas. Y es lo que estamos viendo. Las muertes se han incrementado infinitamente, y esto lo dijo la Virgen, lo dijo la Virgen en un mensaje, pero no recuerdo si fue en Fátima o en Meyugori, no recuerdo. En alguna de las dos la Virgen dio este mensaje: si México no retiraba la ley del aborto en el Distrito Federal únicamente, estaba nada más en el puro Distrito Federal o en el centro del país, y la Virgen dijo: si México no quita esa ley del aborto en el Distrito Federal, las muertes se van a incrementar, las muertes por narcotráfico y por delincuencia y todo eso se van a incrementar. ¿Y qué pasó? Lo mismo que hemos visto y que les he estado diciendo desde el principio. A la gente le valió un cacahuate. Y ahorita pues ya está legalizado en todo el país. Así es de que con tantísimos miles y miles y miles de muertes al año, prácticamente 1,000,000, por ahí así, de muertes de niños al año, esos mismos números son las personas que fallecen cada año por narcotráfico, por delincuencia, por secuestros, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelvo y repito, y seguimos durmiendo. Seguimos sin querer compartir, seguimos sin querer hacer absolutamente nada. Yo pienso que este día tenemos que verdaderamente hacer conciencia, ¿no? Ok, dice el hermanito, lo ve en Estados Unidos. Claro, de hecho también en Estados Unidos. Es la crema y mata de lo que es el sectarismo. Y sabemos que todo lo que va en contra de la palabra de Dios, pues acarrea maldiciones, ¿no? Gálatas 1, 7 y 8, ¿no? Todo el que predica un evangelio distinto sea maldito. Entonces, pues obviamente esos estados de la Unión Americana, pues obviamente sufren, y lo estamos viendo. Incluso niños de primaria entran con armas y matan a sus compañeritos. O sea, digo, Estados Unidos es uno de los pocos países que encarcelan a los niños desde pequeños y les da una condena hasta que sea mayoría de edad. O sea, a ese grado está la delincuencia y está el crimen en Estados Unidos. Y nosotros vamos, pero que volando para allá. ¿Sí? Así es, mi querido Enoch. Hermanita Lourdes Vázquez, Dios le bendiga, hermanita, muy buenas noches. Juan Pablo Restrepo, por ahí también ya se conectó. Hermanito John Paul, por ahí también se conectó. Por ahí andaba otro hermanito que ya no alcancé a ver. Aquí dice el hermanito Enoch: aquí en Charlotte aprobaron que se pueden casar parejas del mismo sexo. Sí, de hecho, si mal no recuerdo, creo que por aquí también en México, no recuerdo, tengo esa información, pero para no hablar de más, se las voy a compartir después. Pero creo que sí, también por ahí andamos ahí también haciendo las mismas tonterías, promoviendo y incluso yendo en contra de la misma naturaleza, ¿no? Porque
gente que no sabe, ¿no? Gente que no conoce absolutamente nada. De hecho, la palabra matrimonio se los he dicho infinidad de veces y ustedes me imagino que lo saben ya, hasta el cansancio, ¿no? Que la palabra matrimonio viene pues obviamente de mater o de madre y de matriz, ¿sí? Que es precisamente para lo que el Señor crea a la mujer. Génesis capítulo 1, verso 26 en adelante, ¿no? La mujer tiene que dar a luz y luego el Señor dice que lo que Dios une, que no lo separe el hombre. El primer mandato de la ley natural del hombre, ni siquiera de los 10 mandamientos, la ley natural es crecer y multiplíquense y sean fecundos. ¿Y qué fue lo que creó el Señor? Varón y hembra. No varón y varón, o hembra y hembra, ¿no? No creó a Adán y a Evaristo, no creó a Eva y a Juana, creó a Adán y a Eva. Punto. Y toda la historia bíblica está basada en una pareja de hombre y mujer. Adán y Eva, ¿no? Por ahí tenemos también a Abraham y a Sara. Por ahí tenemos también a José y María. Por ahí tenemos también a el final de la historia, que sería Cristo y la iglesia novia, el novio cordero y la novia iglesia. Y en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar una pareja meramente de hombre con hombre o de mujer con mujer. De hecho, dice el Señor en Romanos 1, del 22 en adelante, que eso es abominación y es una infamia. Que el hombre cometió la infamia de hombre con hombre y la mujer, abandonando el uso natural de la mujer, se fue a hacer lo que va en contra de la naturaleza. O sea, se abrazaron en deseos los unos por los otros y las unas por las otras. Eso es una abominación para Dios. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Así lo dice el Señor y así tenemos que seguirlo predicando. Y para poder estar enterado de eso, pues vuelvo y repito, hay que llevar este mensaje. Que no se quede aquí, hay que llevarlo a otros lados, fuera de aquí. Si no, ¿cómo lo van a saber la gente de las comunidades de, por ejemplo, a mi hermanita Lorena? Si de aquí no salió el mensaje, pues ella tiene que compartirlo para que toda su comunidad y toda la gente que sea amiga de ella, cercana, pues lo lea y diga, ay caray, pues es verdad. Y yo no lo sabía, yo no lo había escuchado, porque pues obviamente yo ni me meto en la palabra de Dios, ni la leo, ni siquiera investigo, pero bueno, ya lo leí y caray, hay que hacer algo. Solamente así podemos despertar las conciencias de la gente y despertar nosotros mismos. Si no leemos y si no compartimos, pues obviamente, y el problema es que hay veces que nos da mucha flojera leer. Y empezamos a leer, miren, yo tengo un pequeño defecto, el cual es que mis publicaciones son extensas. No lo hago extenso porque me guste escribir y escribir y escribir y escribir. Lo hago extenso porque me gusta que quede lo más explicado posible, lo más completo posible. Y a veces ni aún así, porque a veces tengo que hacerlo en 1, 2 o 3 partes. Del tema del bautismo tengo como 5 estudios distintos. Y eso que es el bautismo y en todos lados, y en todas utilizo citas diferentes. O lo explico de formas diferentes. El chiste es que es un complemento de una sola doctrina. Pero si a veces nos da pereza, empezamos a leer, es que el bautismo, ya se ve, ya me lo sé. Y ya nomás le dan like. Incluso hay veces que acabo de compartir y ya me empiezan a llegar likes. ¿Cómo es que ya me llegan likes si mi escrito está extenso, está largo? ¿Ya lo leyeron siquiera acaso? Y no lo leemos. Vemos el título, el bautismo, está bien, like. Y ese es el problema. Y luego les pregunta uno acerca del bautismo. ¿Sabían ustedes algo del bautismo de sangre dentro de la iglesia?
¿Sabían ustedes del bautismo de deseo de la iglesia? Y mucha gente ni siquiera lo había escuchado hasta ahorita que se lo estoy mencionando. Y todo eso está explicado en mis estudios. Y muchos ni siquiera lo habíamos escuchado, ni siquiera sabíamos qué era eso, hasta ahorita que lo estoy mencionando. Pero no nos gusta leer. Y vuelvo y repito, y si nosotros no conocemos primero nuestra fe y no amamos nuestra fe, pues ¿cómo la vamos a defender? Y si no compartimos, ¿cómo vamos a hacer que otra gente afuera también conozca la fe y la defienda? Estamos prácticamente tirando golpes al aire. Lo que hace un boxeador cuando hace sombra, le pega al aire. A nadie lastima, a nadie le pega, a nadie noquea. Lo mismo hacemos nosotros. Publicamos y publicamos y publicamos, y esto no pasa de aquí. Y no es así. Porque somos una familia. Y cuando una persona o cuando un miembro de la familia está enfermo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos luego? Pues le pasamos la voz a mi primo que no vive aquí, pero que está lejos, ¿no? Le pasamos la voz a mi sobrino, oye, o a mi tía, oye, ¿sabes qué? Mira que mi hermana se puso enferma, mi mamá está enferma, mi mamá está así, tuvo un accidente, lo que sea, y toda la familia conoce, se entera, porque esa persona, tú le llamas a la tía y la tía ya le llamó al sobrino o a su hermana, y ya todos se acercan y ya todos van a visitar, oye, ¿cómo está? ¿Qué pasa? Y todo esto, y toda la gente empieza a conocer la historia. Es precisamente, y todos están enterados. Y es precisamente lo que tenemos que hacer, si somos una familia y compartimos algo que ocupa nuestra familia, nuestra casa, que es la iglesia. Nuestra madre está sufriendo, la iglesia es nuestra madre y está sufriendo ahora. ¿Y por qué no podemos compartir ese mensaje de que nuestra madre ahorita está sufriendo y está padeciendo? Y tenemos que hacer algo para ayudarla y para cuidarla y para que sane. ¿Y por qué no lo hacemos? Hermanito Américo López, por ahí también anda conectado. Dios lo bendiga, muy buenas noches. Juan Pablo nos dice, a la gente hoy poco les gusta leer, por eso la ignorancia. Sí, ese es el problema que está acabando con muchos católicos. Y se está pasando a las sectas precisamente por eso. Porque somos flojos, porque no nos gusta leer, porque preferimos seguir en la ignorancia. Y eso sí, cuando nos pasamos a las sectas, decimos, cuando yo era católico, nunca me enseñaron eso. A mí nunca me lo enseñaron. Pues ¿cómo te lo iban a enseñar si tú estabas acostado viendo el fútbol? Si estabas acostado en tu celular viendo videos pornográficos. ¿Cómo te iban a enseñar si tú estabas en la cantina o estabas en los bares con tus amigos chupando? ¿Cómo te lo iban a enseñar? No iban a ir hasta la cantina o hasta el bar o hasta la barra y no te iban a ir a dar una clase de catequesis hasta allá donde tú estabas. En primera, quién sabe si alguien se atrevería a entrar allí. Y en segunda, quién sabe si tú le pondrías atención, porque pues iba a estar más entretenido estar chupando y viendo a las viejas allí que lo que te iban a enseñar acerca de Dios y de tu salvación. Pero cuando te sales de ahí, entonces sí, es que no, es que hay todo, yo era borracho, no, yo era drogadicto, yo le pegaba a mi vieja, no. Cuando tú eras católico, eras un holgazán que jamás le agarraste la Biblia, jamás la leíste, jamás fuiste a pedir informes, jamás te acercaste a la iglesia para conocer a tu Dios. Y no vengas a echarle después la culpa a la iglesia, que yo cuando era católico nunca me enseñaron eso. ¿Pero por qué pasa eso? Pues simple y sencillamente vuelvo a lo mismo. Porque este árbol se desquebraja y se cae en medio de la nada, en medio del bosque. Y ese sonido no llega más que a unos cuantos pasitos alrededor. Y lo que tenemos que hacer, pues a partir de hoy, bueno, pues no es tampoco
ni obligatoriamente, ni tampoco es forzosamente, ni tampoco le estoy poniendo una pistola para que compartan. Absolutamente no. Todos son libres de compartir lo que ustedes quieran, y en su muro ustedes pueden publicar lo que ustedes quieran, porque por eso es su página principal. Pero creo que si nos interesa lo que está pasando dentro de la iglesia y ahora lo que está pasando en la sociedad, que nos incumbe, por supuesto, a la Iglesia Católica, pues yo creo que es necesario que empecemos a compartir el mensaje. Y bueno, como yo les decía, empezamos 20 personas, ahorita son 5. Así de sencillo, para que vayamos viendo. ¿Sí? No importa. Es que a la iglesia le van a quitar, no importa. Pero es que están prohibiendo, ya nos van a prohibir a los sacerdotes, no importa. Oye, pero es que a todo el que predique y que quiera ayudar a un homosexual a que vuelva a su vida normal va a ser encarcelado, no importa. Tengo un amigo, Rubén García, no sé si ustedes lo conocen, espero que sí, ex homosexual, viene de prostitución, homosexualidad, drogadicción, alcoholismo, y etcétera, 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 que tiene un tremendo testimonio de conversión. Él se vestía, literal, como mujer. Y él tiene unos videos increíbles. Tiene un testimonio de conversión súper increíble. Y después de haber vivido, obviamente desde pequeño, en ese ambiente, ¿sí? Vivió en la calle. Ahora ha estado en muchos países del mundo, llevando ese mensaje, ayudando a gente que también quiere salir de esa vida y ayudarla a volverse a Dios. Pues ahora esta gente, estos hermanos, están amenazados. Ahora no pueden ayudarlos porque van a ir a la cárcel. La Iglesia Católica, que es la principal en la que se ocupa de apoyar tanto psicológicamente, espiritualmente, moralmente a este tipo de gente que quiere salir de esa vida, que ya no quiere ser homosexual, que se equivocó en la decisión que tomó y que ahora quiere volver nuevamente a hacer una vida normal, están amenazados. La iglesia está amenazada y nos han amarrado de pies y de manos. Obviamente es un decir, porque la iglesia siempre va a seguir apoyando y ayudando a volver a Dios a esta gente. Siempre lo va a hacer, incluso a costa de su propia vida, de su propia libertad. Me incluyo en ellos. Pero es necesario que cada vez más gente se una a la causa. No tiene caso que en el país seamos, por así decirlo, o sean 100 personas, y de esas 100 personas, 90 van a ser arrestadas, van a ser encarceladas, y las otras 10 personas van a estar luchando solas contra el mundo. Necesitamos que este ejército crezca, que esta casta de soldados de Cristo crezca. Necesitamos soldados bien preparados, firmes en su fe y dispuestos a todo por el Señor. Pero es necesario que se comparta y que obviamente se les dé la noticia a otra gente que a lo mejor está esperando a alguien que les motive. Y si no llega el mensaje, pues nunca se van a motivar. Dice el hermanito Juan Pablo, las catequesis deben ser más largas y con más compromiso, tanto de padres, padrinos, alumnos y religiosos. Un niño para primera comunión solo asiste
un año y en diciembre hace su primera comunión. Ok, yo siempre he dicho que la catequesis es todo menos catequesis. Bueno, al menos aquí. No sé, en otros países, por ejemplo, mi querido padre, mi amigo el cura, puede decirnos tal vez cómo es ahí en su país. Pero al menos aquí, los niños entran, de por sí ya no son largas, ya nomás es una hora, creo, la que van los sábados al catecismo. Y después entran, dibujan un poquito, ¿sí? Se les habla muy, muy poquito de Biblia o del catecismo, que precisamente es para eso, ¿no? El catecismo. Y no se les enseña y después salen a un tipo de receso, ¿no? Y después regresan a volver a dibujar o a hacer dinámicas. La pastoral de adolescentes exactamente es lo mismo, ¿sí? Pastoral juvenil, al menos aquí en mi parroquia, no hay. Tenemos como 5 años, 6 años sin pastoral juvenil. La quise tomar y pues a la gente que defiende sus intereses, pues no le agradó. Y sigue sin haber pastoral juvenil. Entonces, ahí es donde podemos ver que dentro de la iglesia también hay muchos intereses personales. Porque no quiero dejar de ser yo el coordinador de pastorales, para que la gente me vea y diga, uy, ese hermanito es de la pastoral, es el que mueve todo ahí en la pastoral. No sirve de nada. No sirve de nada decir es que yo soy el coordinador de pastorales. Si no enseñas nada, si no estás haciendo nada porque tus grupos crezcan, no sirve de nada tus títulos o tus años que tengas evangelizando. Si siempre evangelizas lo mismo y nunca te preparas, por eso nunca crecen tus grupos. Pero esa es la mentalidad que todavía la gente no se alcanza a quitar. Así es, católico ignorante es un seguro protestante, dice mi querido hermanito Juan Pablo. El hermanito Roberto nos dice, es que nada más somos católicos de palabra, no de convicción, y somos falsos. No todos, porque hay mucha gente que de verdad se compromete, hay mucha gente que, y la respeto a mucha gente que trabaja en su comunidad, que es muy dedicada, por supuesto, y que también se prepara, pero en este tipo de cuestiones, pues a lo mejor no les gusta como que hacer mucha bulla, ¿no? Como que compartir mucho y hay que compartir y hay que hacer esto y hay que luchar y porque lamentablemente dentro de la iglesia siempre a la gente que quiere hacer el cambio o que quiere dar ese paso, ¿no? Algo diferente, pues siempre lo tratan de rebelde, es que él siempre es atrabancado, es rebelde, siempre quiere hacer cosas que no, pues tenemos que esperar a que el padre nos diga primero, tenemos que esperar a que el padre, y si el padre le dice al obispo y si el obispo no quiere, bueno, pues tenemos que esperarnos, pues ni modo, ¿no? Y no es así. Porque el obispo obviamente está encargado de lo que es su región, pero el obispo no está en la comunidad y no conoce las necesidades de la comunidad. El sacerdote sí. Entonces, obviamente el sacerdote puede tener la iniciativa, lo dice el mismo catecismo de la iglesia. Puede tener la iniciativa y empezar a trabajar. ¿Para qué? ¿Para beneficio propio? No, para el crecimiento de la iglesia de Cristo, que es para eso, para el que el Señor puso a sus discípulos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. No dijo, bueno, ustedes espérense y a que Pedro, que es el que está encargado, pues les dé luz verde para que pues puedan evangelizar aquí o puedan hacer... No,
Por eso existen varias órdenes religiosas distintas. Y cada una de ellas, pues obviamente tiene una labor especial, porque los grandes santos que fundaron esas órdenes, pues obviamente vieron la necesidad que había y obviamente con la aprobación de su superior, pues obviamente, pero tuvieron esa iniciativa. Y por eso es que se fundan y se crean esas órdenes religiosas. Las carmelitas, las hermanitas de Calcuta, los franciscanos, etcétera, etcétera, ¿no? Jesuitas, que ahora ya los jesuitas pues ya están para llorar, pero el motivo por el cual se crearon pues dio mucho al mundo en su momento, antes de que se contaminaran, ¿no? La orden de los jesuitas, que vino a evangelizar prácticamente toda Latinoamérica, el Perú, México y tantos países. Entonces, realmente hay iniciativas, se tienen que hacer iniciativas, ¿sí? Que den como fruto el que la Iglesia Católica crezca, o la doctrina de la Iglesia o el cristianismo crezca en la verdad. Pero lamentablemente ahora tenemos incluso sacerdotes que rechazan la apologética, siendo que es la principal arma que tiene la Iglesia para atacar a los herejes. San Pablo lo practicaba perfecto. El siervo Apolos lo practicaba muy bien. El apóstol Pablo manda que se haga apologética, que se refute a los que traten de atacar la doctrina de la Iglesia. Y ahora se rechaza completamente. Gran mayoría de los sacerdotes, gran mayoría en México, 85% de los sacerdotes no les gusta la apologética. La rechazan completamente. Y por eso es que ahora cada vez están creciendo más las sectas. Y por eso es que cada vez hay más gente sectaria gritando estupideces en la calle, creyendo que están predicando sobre Dios, pero lo único que hacen es insultar a todo el mundo afuera, gritándole borrachos, idólatras, paganos, cuando la predicación tiene que ser contacto. No vas a ir a un grupo de personas que están tomando y vas a decirles: arrepiéntete, borracho, desgraciado, porque te vas a ir al infierno, porque te agarran a patadas entre todos los que están ahí. Pues no puedes hacer eso. Y es lo que hacen las sectas, creyendo que están evangelizando. No evangelizan a nadie. Pero ellos están saliendo, cada vez hay más gente. Y la iglesia, pues cada vez está más escondida. Todavía siguen en las iglesias con tapabocas. Todavía siguen en las iglesias dando la comunión en muchos lados. En la mano, no se quieren ni siquiera tocar para dar la paz. Y con una iglesia que tiene miedo, no vamos a llegar a ningún lado. Incluso veo gente que en la calle no usa tapabocas y en la iglesia sí. Es gente que le tiene miedo a Dios. Gente que no le tiene miedo al mundo, pero que le tiene miedo a Dios. En la calle como si nada, sin cubrebocas, sin ningún problema. Y dentro de la iglesia, uy, no, me voy a poner el cubrebocas. No sea que Dios me contagie, no sea que Dios me enferme en su casa. Esta gente le tiene miedo a Dios. En lugar de tenerle miedo al mundo, le tiene miedo a Dios. Siendo que en la casa de Dios es donde mejor resguardados estamos. Y así es como seguimos viviendo hasta el día de hoy. Una iglesia temerosa de predicar la verdad, pero que no tiene miedo a aprobar y a predicar tonterías como hay que luchar por el cambio climático, hay que luchar por el calentamiento global.
y es una simple observación. Es una simple reflexión que quise compartir con ustedes. Ojalá que se pueda, pues, o pueda crecer, pueda dar frutos y que nos haga concientizar más que nada, que realmente nos haga hacer conciencia de lo que verdaderamente nos está sucediendo, lo que verdaderamente el gobierno quiere hacer con nosotros en todo el mundo, que los gobiernos quieren hacer con el pueblo mexicano y con el pueblo católico más que nada. Y que verdaderamente pues ya tengamos que ponernos, como decimos, las pilas y empecemos a trabajar. Todavía veo mucha gente diciendo, ay no, es que pues, hay que orar, hay que orar. Sí, hay que orar, pero también hay que trabajar. Decía un sacerdote, no esperes a que Dios venga al mundo y arregle las cosas, porque no va a ser así. Dios vino y arregló lo que tenía que arreglar. Dios vino y nos dio la salvación, nos redimió con Dios y nos volvió a ser hijos adoptivos de Dios. Eso era lo que tenía que hacer Dios y vino a hacerlo. Punto. A partir de ahí, nos corresponde a nosotros trabajar para que se mantenga tal cual. Obviamente con la ayuda de Dios, pero ahora nos toca trabajar a nosotros. No todo se lo dejes a Dios. Está bien, ora. A diario. Tenemos que hacerlo, a diario. Pero tenemos que trabajar. No podemos esperar a que el Señor venga nuevamente y que venga y arregle todo lo que hemos descompuesto nosotros. Nos toca a nosotros trabajar para poder arreglar lo que hemos descompuesto. Con la ayuda y la asistencia de Dios, del Espíritu Santo, el Arcángel Miguel. El auxilio, la intercesión de la Santísima Virgen María, de los santos, grandes santos de la Iglesia, los santos apóstoles que interceden por nosotros, el Padre Pío y tantos grandes santos que ha dado la Iglesia, con la asistencia de cada uno de ellos, la unción del Señor y la protección de nuestra Virgen, nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, pues obviamente, o la Virgen María. Tenemos que nosotros dar ese paso y empezar a luchar y a trabajar nosotros. Y no se lo podemos dejar todo a Dios. Y es verdad. Pero todavía seguimos creyendo que hay que orar y Dios que sea el que se encargue de todo. Mientras yo estoy sentadito, viendo la tele, así a todo dar, cruzado de brazos, esperando a ver que me llegue la noticia en el Face, para que me diga, no, todo se compuso, vino el Señor y lo compuso. Ay, qué bueno, sí sirvieron nuestras oraciones, sí, qué bien, qué bueno. No, hay que trabajar. Agarra tu herramienta y hay que ponernos a trabajar. ¿Cuál herramienta? Bueno, aquí está tu herramienta. Una de ellas. Y la otra por ahí anda. Por ahí la dejé. ¿Sí? El catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? La palabra de Dios. Agárrate tus armas. El Santo Rosario. Y a trabajar. Ponte a predicar. Lleva este mensaje a otra gente que lo necesita. Es de la única forma en que podemos ayudarle al Señor. Ofreciéndonos a nosotros como pues ahora sí que como decía el Señor Jesús, los envió como ovejas en medio de lobos. Hay que ofrecernos a nosotros mismos como esas ovejas, para ir a donde otros no quieren o a donde otros necesitan que vayamos. Pero si no llevamos el mensaje a otra gente, ¿cómo les vamos a llevar ese mensaje? ¿Cómo vamos a hacer que esa gente también recapacite y también se interese en llevar y compartir ese mensaje?
Ahora lo que yo estoy viendo, ya nada más en cuanto tenga yo la oportunidad, pues voy a comprar una bocina para también salirme a la calle, porque no puedo dejar que tanto protestante esté gritando en la calle tonterías y nosotros que tenemos la verdad nos quedemos callados. Tampoco puedo hacer eso. Entonces, en un momentito que el Señor me deje guardar un poquito, pues voy a comprar una bocina. Y voy a salirme también yo, porque hay que trabajar aquí, en las redes y en las calles, que es donde más se necesita. Y está difícil, hermanos, de verdad que está difícil. Aquí en México está difícil la situación. Pero ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados? No podemos. Tenemos que salir a luchar también afuera. Porque si no, entonces estaríamos como lo que acabo de decir. Estoy sentado haciendo un video cómodamente en mi casa y gente engañada allá afuera. Tampoco podemos hacer eso. Y no he visto a gente católica predicando en la calle. Al menos aquí en México no he visto. O aquí en la Ciudad de México. A lo mejor en otros estados sí, ojalá. Pero al menos aquí yo no lo he visto. Y si no empezamos nosotros, pues nunca va a haber más gente que diga, bueno, pues ya empezó, pues yo también voy a empezar a hacer mi parte. Siempre para poder hacer que, bueno, es como el dicho, ¿no? Si quieres que el mundo cambie, empieza cambiando tú. Si quieres que otra gente empiece a llevar el mensaje, a predicar, pues empieza a predicar tú. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a salir ya en las calles, porque veo que es una necesidad urgente. Esto urge, salir ya a la calle. Ya no podemos darnos el tiempo y el lujo de decir, bueno, pues ahí luego que alguien más se le ocurra salir y ya, pues, no, tenemos que empezar nosotros. Solos contra el mundo, pero ni modo, así se empieza. Empieza uno y después no va a faltar otro que ve, mira, pues voy a ver si me puedo juntar con él. Y de ahí se va empezando a hacer grande la comunidad, pero pues hay que empezar a dar ese primer paso. Así es que, mis queridos hermanos, ya no los quiero yo tampoco aburrir mucho. Son las 10:25. Empecé a las 8:15, por ahí así, 2 horas. Prácticamente llevamos ya. Y mi intención no era tampoco hablarles fuerte o reclamarles absolutamente nada, sino simple y sencillamente a hacer conciencia, ¿no? Hacer un poquito de reflexión y pues ojalá que no se me hayan sentido ni ofendidos ni molestos. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decirles? Que hay que seguirle echando ganas y bueno, pues gracias al Señor y al hermanito que nos hizo posible también que podamos seguir transmitiendo, pues es que ahora podemos llevar nuevamente el mensaje de la palabra de Dios. A todos ustedes, gracias por sus oraciones, ¿sí? Y bueno, pues hay que seguir luchando, hay que seguir adelante y pues no nos queda más que seguir pidiéndole sus oraciones y pues ojalá que pronto tengamos ya un video también, pero en las calles, ¿sale? Tenemos ahorita ya videos, pero ojalá que empecemos ya también a hacer videos en las calles. Y necesito bocina, porque como ustedes se darán cuenta que cada vez, mientras más pasa el tiempo, mi voz se hace más ronca. Sigo enfermo, tengo más de 3 años prácticamente con esto y cada vez se agrava un poco más, entonces no puedo gritar tanto. Y estando en las calles tengo que gritar.
Entonces ya con la bocina pues ya es mucho mejor. Con el micrófono ya hablo a un tono normal y le subo volumen a la bocina, así es de que ya no tengo mucho problema, pero aún así se me reseca mucho la garganta. Entonces pues sí es necesario, pero pues ojalá que ya prontito, ¿no? Pues ya podamos también compartirles videos, ya sea en vivo o subir videos, pero ya hablando en las calles. Y pues le pido sus oraciones para que, bueno, pues el Señor nos ayude también a poder salir adelante y a mantenernos firmes, porque hacemos denuncias y exhibimos las malas enseñanzas que otras personas pues promueven, pero no estamos exentos de caer también en esos errores. Así es de que por eso les pido sus oraciones, para que nos mantengamos también firmes en la verdad. Y bueno, pues ya no les quiero quitar yo mucho su tiempo, porque sé que también en algunos otros lados a lo mejor es más tarde y tienen que descansar porque mañana es inicio de semana y hay que trabajar. Yo trabajo toda la semana, así es de que para mí es como cualquier otro día, porque yo trabajo todos los días, domingo a domingo, así es de que no hay problema. Pero hay gente que tiene que levantarse muy temprano, sobre todo en Estados Unidos, cuando es primer turno, tienen que trabajar, tienen que levantarse muy temprano, así es de que no quiero quitarles mucho su tiempo ya. Y así es, hermanita, hay que ver los videos del padre Luis Toro, está sacando nuevos videos, y pues hay que seguir apoyándolo también al padre, ¿no? Es lo que él decía, no me dejen solo, ¿no? O sea, está bien que yo predico, yo a lo mejor debato y eso, pero no me dejen el trabajo solo, porque yo solo no puedo contra el mundo. Entonces pues hay que poner también un poquito de nuestra parte. Así es, el nuevo orden, dice la hermanita Lorena, el nuevo orden está trabajando muy duro y está consiguiendo mucho terreno, así es de que aguas con eso. Hermanita Juana Aguilar, gracias, Dios te bendiga, gracias hermanita. Hermano Roberto, hablamos, a veces hay que hablar duro para que nos llegue, para poder entender, así lo hace el padre Arturo Cornejo. Sí, así es, muy buenos videos del padre Cornejo, excelentes videos, excelentes reflexiones, excelentes mensajes, que son duros, sí, pero es la cruda verdad. Y hay veces que mucha gente se me ofende, pero es lo que les digo. A veces hay que hablarles duro. No puedes hablarles todo el tiempo, mira, mi amor, mira, es que, hermanito, mira, tienes que entender, mira, pasa esto. Hay veces hay que hablarles tal cual para que la gente se despabile y reaccione, porque si no, hay veces que solamente así entendemos. Sí, es cierto, mi hermano Roberto, es exactamente así es. Así es que bueno, ya no les quito mucho su tiempo. Muy buenas noches, buen provecho si están cenando, y si no cenaron todavía, un buen cafecito bien calientito, porque aquí está haciendo frío, al menos aquí en México, ya se enfrió la noche, así es de que un cafecito bien calientito cae de perlas, ¿vale? Y nos veremos, yo creo que mañana, el martes, primeramente Dios, si no dispone de otra cosa, estaremos nuevamente compartiendo con ustedes otra pequeña reflexión. Y bueno, tenemos un video pendiente que es el de el Adviento, y posiblemente lo toquemos el martes, así es de que estaremos al pendiente. Yo voy a hacer el anuncio, así es de que, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los saluda y se despide de ustedes su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Santa Iglesia Católica. Y pues más nada, sus oraciones, y yo estaré orando siempre por ustedes. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Pasen muy buenas noches. Un abrazo a la distancia para ustedes y toda su familia. Dios me los bendiga. Gracias.